acá. Ok, entonces primeramente saludar a aquellos que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy vamos a ver entonces lo que son las ondas electromagnéticas. Bueno, como los compañeros que están acá ya vieron un poco la parte de física 3, entonces, digamos, voy a hacer nada más un repaso muy rápido de lo que son las ondas, así en términos generales, ¿verdad? Si quieren una explicación más detallada y no han llevado física 3 o algo así, entonces les recomiendo que vean la primera parte del video del grupo 8 para que puedan ver más detallado y un poco de a dónde sale, digamos, lo que se conoce como el número de onda o la frecuencia angular y todas esas cuestiones. Entonces, esa es un poco ahí una recomendación, ¿verdad? Introductoria con respecto a esto. Entonces, voy a ir acá primero a la pizarra y en la pizarra, entonces, vamos a ver un poco lo que es la onda como tal. Ok, cuando uno tiene una cuerda, ok, ustedes tienen acá, digamos, una cuerda normal. Entonces, voy a hacer en rojo un poco lo que va a suceder. ¿Qué pasa si ustedes agarran y mueven la cuerda para arriba y después la mueven para abajo? ¿Ok? ¿Qué va a suceder ahí? Ahí básicamente lo que van a hacer es que las partículas se van a empezar a mover hacia arriba. Bueno, las partículas primeramente se mueven hacia arriba y después se mueven hacia abajo. Y si lo llegan aquí, se van a mover hasta ahí. Pero en términos generales, entonces vamos a decir que este movimiento como tal es un pulso. ¿Ok? Ahora, la onda en términos generales va a ser el pulso para arriba y el pulso para abajo que se está enviando y que se está moviendo a lo largo de la cuerda. Por lo tanto, si ustedes empiezan a mover la cuerda varias veces para arriba y para abajo, generando varios pulsos, entonces el movimiento que vamos a tener en la cuerda va a ser algo de esta manera. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros? ¿Compañera? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces vamos a decir, primero, o el primer concepto que podemos dar es que para este primer pulso que yo envié, acá yo voy a decir, este es el frente de onda. O sea, aquí es donde empecé a enviar pulsos. ¿Ok? Y este pulso entonces se va a ir moviendo. Si la cuerda es infinita, se va a ir moviendo infinitamente. Ahora bien, ¿cómo podemos definir una onda? Definan una onda con lo que ustedes conocen. Roy, ¿qué puede decir usted que es una onda? A ver. Bueno, sí, Ok, perfecto. ¿Qué como más? por- a ver. Sí, como para ponerlo en palabras muy simples, como digamos que algo que pasa cada cierto tiempo o Sí, algo es así como, un movimiento repetitivo. ajá, exactamente.
qué pasa Ujú. cada cierto tiempo y con sus características, pero más allá de ahí no me, no me acuerdo como la definición por sí mismo. Ok, Crystal, ayúdale un poco más. ¿Qué más podemos decir de las características de la onda o qué es una onda o cosas por el estilo? ¿Qué ha entendido usted o qué se le viene a la cabeza cuando le dicen onda? Yo también pienso como en una vibración, Ajá, sí, que puede ser constante o puede detenerse en algún momento. ok. No ¿Qué sé. más? Bueno, con respecto a las ondas electromagnéticas, estas ondas siempre se van a ir, digamos, la onda o la amplitud de la onda no va a variar. ¿Sí? Eso significa que si yo lanzo una onda, esto no lo dije en el pasado, pero si yo lanzo una onda electromagnética, esta onda va a estar compuesta en realidad por un campo eléctrico y un campo magnético perpendicular entre sí. O sea, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces, el campo eléctrico, digamos, se mueve en esta dirección y el campo magnético se mueve en esta dirección. Y la onda como tal se va a mover perpendicular a tanto al eje, al campo eléctrico como al campo magnético. Ok, entonces, con respecto a eso que dijo Crystal, si yo tengo un fotón es la unidad de la onda electromagnética. Principalmente se le atribuye a la luz, ¿verdad? Al espectro visible, el nombre de fotón, pero puedo llamar fotón a cualquier onda, ¿verdad? Que sea electromagnética, a esa unidad de onda, por decirlo así. Lo único es que cuando nosotros mandamos una onda electromagnética no viaja una, sino viajan miles de ondas. ¿Ok? Y cuando usted tiene su celular, miles, millones, viajan una cantidad bastante grande. Cuando usted tiene un celular, entonces la intensidad que usted va a recibir o digamos en el cable, la intensidad que usted recibe cuando le están llegando ese montón de ondas ahí al cable, básicamente tiene que ver con la cantidad de fotones individuales que tengamos. Entre más fotones individuales yo envíe, mejor va a ser la señal. Y entre más fotones yo reciba, mejor señal voy a tener. ¿Ok? Pero en sí, esa onda va a viajar por el espacio. Básicamente, si le damos el tiempo suficiente, va a viajar todo lo que ella quiera. Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos, digamos, sí, con ustedes voy a hablar un poquito diferente? Entonces, ¿por qué si ustedes tienen su celular, verdad? Aquí estoy dibujando uno viejito con antena. ¿Por qué hay lugares donde tiene mejor señal y hay lugares donde no tiene señal? Si las ondas viajan hasta la infinidad.
compañeros. Porque se van, el aire los disipa. No, el aire no las va a hacer ni más pequeñas ni más grandes. Bueno, en realidad el aire o cualquier material sí va a absorber algunas ondas por la interacción con los átomos, pero en términos generales no va a pasar nada. Digamos, la onda va a seguir siendo del mismo tamaño. Lo que pasa es que yo les había dicho a ustedes que las ondas viajan hasta el infinito, ¿verdad? A partir de la fuente, ¿cierto? Compañeros. Bueno, Sí, profe. sí, Kristen. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Si yo tengo aquí mi fuente va a emitir ondas, por lo general es una fuente isotrópica. O sea, emite ondas en todas direcciones. Voy a hacer las otras, voy a hacer las rectas, porque viajan en línea recta. Entonces va a enviar ondas en todas direcciones. De la misma manera. Sí. Sí, profe. Entonces, si su antena está aquí, si su antena está cerca, vea que va a recibir mayor cantidad de ondas que conforme usted se vaya alejando. ¿Se acuerdan lo que habían visto ustedes de la ley del inverso cuadrado de la distancia? Para fuentes isotrópicas. ¿Nos explicaron algo de eso en física 3? La verdad no me acuerdo. No. ¿Crystal? No, yo tampoco. Ok, intensidad 1 entre radio 1 al cuadrado es igual a intensidad 2 entre radio 2 al cuadrado. Eso significa entonces que conforme yo más lejos esté, o si yo estoy el doble de lejos, la intensidad va a ser la cuarta parte de la que sentía al inicio. ¿Ya? Eso es porque como se mueven de forma en 3 dimensiones, entonces el área, aunque yo tenga áreas iguales, la cantidad de fotones que me estarían llegando en una o en otra va a ser menor. Sí. ¿Me comprenden con eso? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a ver un poco las cosas acá cuando nosotros graficamos la onda con respecto, vamos, aquí tengo el eje Y aquí tengo el eje X, suponiendo que la onda se mueve en la dirección X. Entonces aquí vamos a tener diferentes conceptos. El primero de ellos, quieren empecemos por acá, es la amplitud de la onda.
Esa amplitud me va a decir qué tan grande es la onda que yo tengo. ¿Ok? Como en las ondas electromagnéticas, yo tiro varias ondas, entonces la amplitud básicamente, digamos, aumentaría conforme más ondas tenga yo en fase. Y conforme más ondas esté emitiendo. ¿Ok? O también lo puedo medir del punto normal hacia abajo. Por cierto, al final no les definí qué era una onda. ¿Ok? La definición de onda entonces va a ser una perturbación en el espacio que lo que hace es mover energía de un punto a otro sin necesidad de mover materia. ¿Por qué? Porque esta partícula que tengo acá simplemente lo que va a hacer es que va a vibrar, como dijeron ustedes. Va a ir a un punto máximo y después iría a un punto mínimo. Y ahí se estaría moviendo. ¿Ok? Entonces, la onda en sí, lo que me va a generar es una perturbación en el espacio. ¿Estamos, compañeros? Bueno, Crystal y Roy. Sí, profe. Ok. Otro concepto importante es que cuando yo tengo la onda de esa manera, la distancia entre dos máximos, eso se llama lambda, que es conocido entonces como la longitud de onda. Igual yo lo puedo medir entre dos puntos iguales. O sea, estos dos que están en la misma posición y ambos van subiendo. Por eso no puedo usar este punto de acá, aunque está en la misma posición de los tres, ese va bajando. Entonces yo tengo que agarrar o los que suben o los que bajan. Si quiero agarrar un punto intermedio. Como tiene cierta simetría la onda, entonces lambda se puede tomar en cualquier parte. Puede ser, digamos, en el punto donde están los nodos o puede ser en el punto mínimo o valle. ¿Ok? Todo eso sí se los explicaron en física 3, supongo. Sí, profe, eso me acordaba. Ok, perfecto. Entonces, yo podría decir, ok, yo tengo también un número que se llama el número de onda. K. ¿Qué es el número de onda? Crystal, No me acuerdo. ¿no se acuerda? Bueno, eso yo les expliqué a los otros de a dónde es que salen. Si quieren se los explico a ustedes también. Ahí rápidamente. Acá lo que yo puedo hacer es que, digamos, si yo voy de este punto al mismo punto, yo he recorrido, digamos, para poder expresar la ecuación, ¿verdad? Nos queda que y es igual a la amplitud por el coseno del ángulo. Para poder expresar esas cosas. Entonces, yo sé que para el ángulo completo, de aquí a aquí, tengo que haber recorrido, ya para que tenga la gráfica completa del coseno, tienen que haber recorrido 2pi. Y la distancia que hay en ese ángulo completo sería lambda. Entonces, por regla de 3, yo puedo decir que 2pi entre lambda es igual al ángulo
que ha recorrido entre la posición donde quiero encontrar esas cosas. ¿Cierto? Entonces, el ángulo, si lo despejamos, puede ser 2pi por x entre lambda. Sí. Y ese valor de proporcionalidad que tengo ahí, eso es lo que se llama el número de onda, K. Por eso yo puedo expresar la ecuación de la onda como A por el coseno de 2pi entre lambda por x. O sea, K por x. ¿Se los explicaron así en física 3? ¿O les dieron nada más la fórmula? La verdad no me acuerdo si me lo habían explicado así, pero sí me medio acuerdo de la fórmula. ¿Ok? Cristian. Creo que nada más me habían dado la fórmula. Ujú. ¿Se entiende más con esa explicación o? Sí. Sí, ya saben de dónde salen esas fórmulas y esas cosas. Sí. Ok. Entonces, digamos, eso lo implementé, básicamente lo estoy implementando ahorita como para ir viendo si se entienden un poco mejor las cosas. ¿Ok? Igual, digamos, esta yo la puedo ver como la gráfica de Y como función del tiempo. Entonces ahora el tiempo que tarda en ir de un máximo a otro máximo, un punto, ¿verdad? Mientras sube y baja, mientras hace todo el recorrido, ese tiempo se llama, esto es para una posición en específico. Entonces ese tiempo se llama el periodo. Entonces sabemos que la frecuencia es igual al inverso del periodo. Y de aquí podemos ver entonces que la ecuación que vamos a seguir es y igual a la amplitud también por el coseno del ángulo. Pero en este caso va a ser omega por t. Igual, si ustedes quieren sacar el ángulo para cualquier tiempo en específico que le vamos a asignar, va a ser igual al ángulo en un periodo, que en un periodo, ¿cuál ángulo ha recorrido la gráfica? 2pi. Entonces, despejando de aquí, nos queda que ese ángulo sería por t. A esta expresión que tenemos aquí, 2pi entre el periodo, es lo que se llama la frecuencia angular. Ojo, esta es la frecuencia y esta es la frecuencia angular. Son diferentes. ¿Está claro? Sí, profe. Que en movimiento circular, esa es lo que se llama la velocidad angular. ¿Verdad? O está relacionada con la velocidad angular. Pero en términos generales, eso sería la forma en que estaríamos teniendo las ondas. Ahora, si queremos unificar las dos ecuaciones y hacer una sola, que sea de y como función de la posición y del tiempo, ¿se acuerdan cómo era esa fórmula? Roy, La verdad no, profe. Crystal.
No, profe. Ok. La fórmula va a ser y igual a por el coseno de kx menos omega t. Y a esto le vamos a sumar el ángulo de fase. ¿Ok? Nada más que aquí, para no complicarnos la vida, vamos a suponer entonces que el ángulo de fase es 0. Por lo tanto, vamos a decir que esta sería la onda que se estaría moviendo en el eje X en un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, la velocidad. Bueno. ¿Qué sucede entonces en el caso de que la onda se mueva no en el eje X positivo, sino en el, perdón, sino en el eje X negativo? ¿Qué vamos a hacer? En ese caso, lo que hacemos es que a la X le metemos un menos, porque se va hacia el eje X negativo. Sí. Y como ambas expresiones tienen un negativo, entonces podría ser así. ¿Y qué pasa si ustedes sacan el coseno de menos 15 o el coseno de 15? Crecen. Coseno de 20 o el coseno de menos 20. ¿Qué pasa en ese caso? Es igual. Da lo mismo. Entonces, por eso ese negativo se quita. Entonces, vamos a decir que la ecuación y igual a coseno de kx más omega t es aquella que viaja en el eje menos x. Y la que tiene la fórmula, la forma a coseno de kx menos omega t es el que viaja en la dirección X. Igual, si la onda viaja en la dirección Y, entonces esta X la cambiamos por Y o por Z, ¿verdad? Si viaja en Z, o si viaja en Y, o si viaja en X. ¿Sí? Compañeros. Bueno, compañero y compañera. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, vamos con un par de conceptos finales. Nada más para que se acuerden ahí al respecto. Ok, ¿cuál es la velocidad de la onda? Recuerden que las ondas viajan con una velocidad constante, ¿cierto? Entonces, si viajan con velocidad constante, ¿qué distancia podría haber yo de la onda? Yo podría generar entonces la distancia que tarda de ir de punto a punto, que eso se conoce. Y esa sería lambda. ¿Y cuánto tiempo tarda la onda en recorrer lambda?
recorrer esa longitud de onda? Roy. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer esa longitud de onda? Era teno, El periodo, correcto. ¿sí? Ujú. Entonces la velocidad es lambda entre t. Pero 1 entre t es la frecuencia. Entonces yo podría decir que es igual a lambda por la frecuencia. ¿Me siguen? Sí, profe. Crystal. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, a diferencia de las ondas mecánicas que necesitan un medio para moverse, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. El campo eléctrico genera un campo magnético y el campo magnético genera un campo eléctrico. Entonces, es una onda autosostenida. Y en el vacío, la velocidad de la onda se denota con la letra C, que es la velocidad de la luz. Se le llama velocidad de la luz porque es la onda más conocida, una de las más estudiadas, ¿verdad? Porque al ser visible es más fácil seguir con nuestros instintos y con los ojos que el resto de ondas electromagnéticas. Pero en realidad C es la velocidad de la onda electromagnética. ¿Está claro? Y así que, entonces, yo podría, como esta es una velocidad constante, yo podría, ¿cómo es que se llama? Caracterizar mis ondas, ya sea con la longitud de onda o con la frecuencia. Ahí entonces vamos a caracterizar esas ondas con una de las dos expresiones. Y vean que siempre para una misma longitud de onda voy a tener exactamente la misma frecuencia. O sea, la frecuencia no puede cambiar para una longitud de onda. Tienen que ser siempre, siempre la misma. ¿Sí? Compañero, compañera. Sí, profe. Bueno, vamos entonces acá a la parte de ondas electromagnéticas. Por ahí vi que un compañero me estaba preguntando que si estaba grabando la clase. Ah, George. Entonces, ya le respondí. Bueno, no sé si hay alguna duda o con eso ya se les refrescó la memoria. Crystal, Roy. ¿Alguna duda adicional de la parte de ondas? Yo creo que no, profe. No. De momento no. Ok, Crystal. No, profe. No. Bueno. Entonces, bueno, las ondas electromagnéticas, primero, al ser cuestiones eléctricas y magnéticas,
por supuesto, van a seguir entonces lo que serían o van a satisfacer lo que son las ecuaciones de Maxwell. Para yo poder generar una onda electromagnética, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, en una estación de televisión, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la antena. ¿Y qué es lo que hace la antena en sí? Compañeros, ¿qué creen usted que está haciendo la antena para poder enviar la onda electromagnética? Aquí tengo la antena, entonces, ¿qué está haciendo esa antena en la estación de televisión? Bueno, ahora se dan más las antenas parabólicas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está haciendo la antena en sí? Voy a meter un toque y voy a decir como que está haciendo usando como un campo electromagnético. Pero la verdad sí estoy un Ajá. toque perdido. Pero, ¿cómo genera ese campo electromagnético? Esa es la pregunta. Mm, ¿Cómo funciona esto? ¿Crystal? ¿Lo has visto alguna vez? No sé, profe. Ni idea. No. No se le ocurre así como algo que podría estar haciendo. O es algo, o piensa usted que es algo muy, muy, muy complicado. Mm, O será algo muy simple. no se me ocurre nada. Roy, ¿qué cree usted? ¿Que es complicadísimo o es algo simple? Estoy casi seguro que tiene que ser algo súper simple, solo que no se me mira a la cabeza. Correcto. En realidad lo que está haciendo acá es que tengo electrones ahí en la punta. Perdón. Y esos electrones yo los voy a poner a oscilar, a que se muevan. Entonces, para yo tener una onda electromagnética, en realidad tengo necesariamente que tener una aceleración de por medio. Entonces, ¿Cómo? ese movimiento del electrón para arriba y para abajo, podríamos decir entonces que lo que está haciendo es mandando la onda. Ya el campo eléctrico lo está variando para arriba y para abajo. ¿Ya? Y por lo tanto, también por ese movimiento está generando un campo magnético hacia la derecha y la izquierda. ¿Sí? Así entonces uno hace que la onda viaje hacia el frente. Muy complicado esto. ¿O lo ven simple? Con todo lo que ya han aprendido de aquí. Crystal Ray. De ahí,
Yo diría que no tan complicado, pero mejor no digo porque después me arrepiento. Ok, no, y aquí básicamente la antena parabólica para lo que funciona es lo siguiente. Yo lo pongo ahí, este es el tema final, ¿verdad? Que es espejos y lentes. Lo que yo voy a hacer es tirar entonces eso para que rebote. Tiro aquí para que rebote. Tiro aquí y rebota. Entonces, tengo no solo las ondas que está emitiendo, no solo las ondas directas que está enviando aquí mi fuente, sino que también estoy enviando las ondas que rebotan. ¿Ya? Entonces, de esa manera amplifico mi onda. Por eso es por lo que ahora se usan más que todo antenas parabólicas en lugar de una antena simple. ¿Y qué es lo que pasa con la antena receptora? Cuando yo tengo aquí entonces mi antena receptora, igual aquí tengo entonces el punto donde está viendo esas vibraciones. Entonces, estas ondas vienen aquí y rebotan. Y estas vienen aquí y rebotan. Entonces, así tengo menos pérdida de las ondas con lo que yo les había hablado de las intensidades. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Crystal, Roy. Mm, ¿Y cómo es que hace para generar el campo magnético en la antena? Acuérdense que yo lo que hago es un campo magnético variable, porque para generar un campo magnético, con que una partícula tenga una velocidad, esta va a generar entonces un campo magnético alrededor de la partícula. Sí. Ok. Pero ¿cómo hacen para que se mueva esa partícula? Usted la pone a oscilar. Se la pone a que se mueva a oscilar con corrientes variables. Ok. Se la puede poner a oscilar ahí. Mm, Igual, digamos, en el caso de un acelerador de partículas, digamos una máquina de rayos X que también emite ondas electromagnéticas. Ahí me estaban escribiendo de física 1 que si estoy ocupado para dar clases. Para una consulta. Ok. Entonces, cuando usted tiene así un acelerador de partículas, funciona de la siguiente manera. Usted lo único que necesita para generar ondas electromagnéticas es tener una aceleración. ¿Ya? Entonces, por lo general, lo que se hace es lo siguiente. Uno tiene, principalmente se utiliza, digamos, para eso, metales como el molibdeno o el tungsteno para un generador de rayos X. ¿Por qué? Porque al calentar el tungsteno o el molibdeno, usted puede liberar electrones al calentarlo. Entonces, al tener esos electrones libres, usted genera en un vacío, usted genera una diferencia de potencial. Entonces, al tener una diferencia de potencial, ¿qué van a hacer esos electrones?
Si aquí están quietos, ¿qué van a hacer? Se van a mover en la dirección del campo eléctrico. ¿Cierto? Entonces, aquí en esta parte, yo tengo una aceleración. Y por lo tanto, voy a emitir algunos fotones. Nada más que estos fotones, por lo general, no se utilizan. ¿Ok? Después de que ya son acelerados, muchas veces tenemos un campo magnético. Eso lo que queremos hacer es desviar los electrones. Bueno, voy a desviarlos hacia arriba. Entonces desviamos los electrones y aquí, como está cambiando su trayectoria, aunque no cambie su velocidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo modifico la trayectoria? Voy a tener asociado entonces también ondas electromagnéticas. ¿Sí? Eso principalmente porque al desviar los electrones, ¿cómo es que se llama? Estoy cambiando la dirección de la velocidad. Entonces tengo una aceleración. En este caso sería una aceleración centrípeta. Esta parte de acá, digamos, estos fotones que se emiten acá, en la máquina de rayos X, por lo general tampoco son utilizados. Nada más lo que se quiere es desviar el haz, digamos, para seleccionar bien las velocidades. Eso es un poco lo que se quiere hacer, ¿verdad? O en un acelerador de partículas. En el caso, digamos, de un horno de microondas, más bien esos son los fotones que son utilizados. ¿Ya? Compañero, compañera. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en un acelerador de partículas o en un, ¿cómo es que se llama? En el acelerador de partículas o en una máquina de rayos X, al final, esto, lo que hacemos es ponerles aquí una barrera. Que también muchas veces es de molibdeno o tungsteno. Entonces, lo que se quiere con esa barrera es que los electrones peguen y frenen de golpe. O sea, toda la energía que adquirieron en toda esta trayectoria la están perdiendo de golpe. Al perderla de golpe, entonces los fotones que van a salir de ahí van a ser mucho más energéticos. Y estos son los que usa un aparato de rayos X. ¿Qué? Muy complicado esto. Crystal Ray. ¿Van entendiendo? De momento creo que sí. Sí. Creo que sí. Entonces, para generar ondas electromagnéticas, ¿qué necesito? Una carga que esté en movimiento. Pero lo importante aquí es que
donde yo tengo las ondas electromagnéticas, vean que aquí, ¿qué cargas tengo? ¿Hay alguna carga ahí? ¿Dónde está la onda electromagnética? En realidad, en esa parte no hay ninguna carga. Y la onda se va a mantener por sí misma gracias a la variación que tenga el campo eléctrico y a la variación que tenga el campo magnético. Entonces, estas van a seguir las ecuaciones de Maxwell. Para la primera ecuación, aquí adelantándome un poquito, como no tengo cargas, entonces esto me tiene que dar 0. Y aquí para la tercera ecuación, como no tengo cargas moviéndose, entonces, ¿cuál es la corriente de conducción? Si no hay cargas. Roy. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? ¿Cuál sería la corriente de conducción en una onda electromagnética si no tengo cargas moviéndose? De ahí, cero no. 0, correcto. Entonces, eso es un poco lo que vamos a trabajar con las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver cómo funcionan. Ahora, la velocidad de la luz en el vacío está dado por este número que está acá. Como es la máxima velocidad que se puede alcanzar, a mucha gente no le gusta utilizar o redondearlo para arriba. Yo por lo general, la verdad, para hacer cálculos así rápidamente, no, digamos, no tengo objeción en ese sentido. Entonces yo digo, bueno, la velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sí. Compañero, compañera. Sí, profe. Ujú. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Denme un minuto y ya les doy el receso. ¿Le suena? Siempre. Ujú. Entonces, bueno, un par de minutos. Acá, entonces tenemos lo que se llama el espectro electromagnético. Como les dije, a cada frecuencia yo le voy a asociar solo una longitud de onda. Porque todas las ondas se mueven a la velocidad de la luz. Por ejemplo, en la parte de la luz visible, yo tengo ondas que van de 400 a 440 nanómetros. Esa es la longitud de onda de la luz violeta. Y ahí va entonces con respecto a cada una para tener entonces los diferentes colores. Todas las ondas que están así, mis ojos las van a interpretar de ese color en específico. ¿Está claro? Ok, entonces vamos a ver. ¿Cuál sería la frecuencia que tiene el rojo, por ejemplo? ¿Tienen calculadora ahí a mano? Yo no, profe. Crystal. Sí, profe. Ok, entonces vean que si despejamos de la fórmula esta, la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces a los 630
¿qué frecuencia vamos a tener? Lo tengo que pasar a metros. Sí. Ay, yo creo que con el otro grupo me equivoqué. Ahora tengo que hacer la corrección. Porque lo puse en micrómetros y no en nanómetros. Entonces esto me da una frecuencia de 4,76 por 10 a la menos 14 Hertz. Y a los 700, ¿cuánto le da esa frecuencia? Nanómetros era por 10 a la 9. Menos 9. Es que la de 360 me da 8,33 por 10 a la 14. ¿La de cuál? La de 300, 600. Ah, lo puse mal. Puso 360. Sí. Ujú. La de 700 me da 4,29 por 10 a la 14. Ah, sí. Con ustedes también me estaba equivocando. Porque lo estoy poniendo por 10 a la menos 14 aquí y es a la 14 positivo. Entonces eso es por 10. Ay. Bueno. Eso es por 10 a la 14 Hz. Entonces vean ustedes que entre mayor sea la longitud de onda, menor va a ser la frecuencia. Porque son inversamente proporcionales. Y de esa manera, entonces yo puedo ver que este sería el espectro electromagnético. Y el espectro yo lo puedo hacer viendo lo que sería la longitud de onda. ¿Ok? O lo puedo hacer viendo las frecuencias. ¿Sí? De todo el espectro, la parte más pequeñita es lo único que nosotros podemos ver. Que sería básicamente una franjita aquí. Que esa franjita muy pequeña es la luz visible. Igual acá, digamos, vamos a tener que todos los cuerpos van a emitir una luz y esa sería entonces el infrarrojo. Y más o menos por acá, de la ultravioleta, aquí un poquito metido en la ultravioleta para allá, los fotones van a tener suficiente energía para ionizar la materia. O sea, estas ondas pueden ser perjudiciales y, digamos, pueden llegar a ocasionar cáncer u otras cosas. ¿Ok? Lo único es que, digamos, para los rayos X, cuando uno va y se hace una prueba, no es tan, digamos, no es tanta la radiación que usted recibe, por eso, digamos, es bastante seguro. En cambio, digamos, ya hacerse algunos exámenes que tengan muchas radiografías, entonces eso sí es un poco más complicado, ¿verdad? Hay que ver un poco el costo-beneficio. Ahora, si ustedes ven, hay algunas partes donde se traslapan
digamos, rayos X y rayos gamma. Así que si tengo alguna onda con esta frecuencia, ¿cómo sé yo si es rayo X o si es rayo gamma? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo diferenciarlo? En realidad no se pueden diferenciar ahí en ese punto, los rayos X de los rayos gamma. Esa diferencia es de a dónde proviene. Por ejemplo, si proviene del espacio, a ese yo le llamo rayo gamma. Si yo lo hice en un laboratorio, le llamo rayo X. Sí. Roy, Crystal. Sí, profe. Sí. Igual, digamos, acá tenemos los menos energéticos. Entonces, por eso estos, digamos, no son capaces de ionizar los átomos. Entonces, por eso, digamos, en ciertas cuestiones, ¿verdad? A menos que interfieran con alguna cuestión cerebral o algo así, ¿verdad? Esas ondas son ondas bastante seguras. Por eso, digamos, por acá es por donde tenemos la parte de los celulares. En esa sección, bueno, en esta sección tenemos un poco la parte de los celulares. Y por eso es por lo que, si no pueden ionizar ni entregar tanta energía, en realidad eso que se hace en una bomba de combustible, ¿verdad? Que no se permite usar el celular, en realidad las ondas no van a hacer nada en ese sentido. Ahí, digamos, la única preocupación que puede haber es que haya algún cortocircuito o alguna cuestión dentro del teléfono y gracias digamos, a los vapores de combustible que existen, si ese cortocircuito genera alguna chispa, puede explotar, pero digamos, eso es muy, muy poco probable. Sí. Eso en realidad es un mito urbano. Bueno, no sé si tienen alguna duda acá antes de irnos a, ¿cómo es que se llama? Antes de irnos al receso. ¿Crees el Roy? De mi parte, no. No. ¿Roy? No, profe. Nos vamos al receso, entonces. Sí, sí. Ok. Entonces, Ok. bueno, continuamos acá después del receso y vamos a ir viendo un poco las cosas. Ok. ¿Entendieron lo que es un frente de onda? ¿Crystal? ¿Roy? ¿Dónde empieza? Correcto. Entonces, vamos a suponer que tenemos acá nuestra fuente de onda electromagnética y por acá este es el frente de onda. O sea, la onda se va a mover en esa dirección. Entonces, si aplicamos las leyes de Gauss para el campo eléctrico y el campo magnético, vamos a tener más o menos lo siguiente. Si yo pongo por acá, entonces una superficie gaussiana, ¿ok? Entonces, vean ustedes que la cantidad de líneas que entran
es igual a la cantidad de líneas que salen. Sí. Tanto de campo eléctrico como campo magnético. Por eso la integral cerrada de E punto diferencial de área, esto me da 0. Indicándome así, entonces, que la carga encerrada es igual a 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, eso implica varias cosas. Primero, se cumple la ley de Gauss. Y segundo, no tengo cargas moviéndose en nuestra onda. Y por otro lado, cuando hago la integral cerrada del campo magnético, punto diferencial de área, esta también nos da 0. Entonces, las dos primeras ecuaciones de Gauss, de Maxwell, se van a cumplir. ¿Qué serían las ecuaciones de Gauss? Ahora vamos a lo siguiente. Bueno, aquí está un poco la explicación de eso. Y vamos a la ley de Faraday. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday lo que nos dice es que la FEM inducida o la FEM es igual a menos el cambio en el flujo con respecto al tiempo. ¿Cierto? Que eso es lo que llevamos viendo hace poco. Ahora, esa FEM inducida o esa FEM es igual a la integral cerrada del campo eléctrico producto punto diferencial de longitud de una espira imaginaria. ¿Ok? Y ese es el flujo magnético. ¿Me siguen? Crystal. Roy. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Si yo hago en esta parte mi espira, ojo que mi espira, este lado va a estar fuera del frente de ondas. Si yo lo hago ahí, no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, vean que va a ser siempre perpendicular a la longitud. ¿Me sigue? Roy. Crystal. Sí, profe. Ok, entonces, por eso lo voy a hacer aquí de costado, para que el campo eléctrico sea paralelo por lo menos a uno de los dos lados. Entonces, si yo hago esto, vamos a verlo acá. Esto voy a decir que de aquí a aquí hasta el frente de ondas, esto mide X. Entonces, para este lado de acá, ¿cómo son el campo eléctrico? Voy a decir entonces que el área va a ir en esta dirección, por lo tanto voy a girar mi espira en esta dirección. Entonces, en ese lado superior, ¿cómo es el campo eléctrico y el diferencial de longitud? Perpendiculares. Perpendiculares. Entonces, ¿cuánto va ese producto punto?
0. Y en el lado de abajo, Roy. ¿Qué pasa en el lado de abajo? Daría 1. ¿Por qué? ¿Qué dirección tiene el DDL? Ay, porque no veo bien, profe, pero. Ah, Vea que el DDL va hacia X. ajá, pero es que la pantalla es un toque pequeño, entonces Ya, va para. va para allá. Ok, sí, para X. Entonces sería paralelo. ¿Y el campo eléctrico hacia dónde va? Ah, no, va para arriba, entonces sería perpendicular, daría 0 también, ¿no? Ok. Ok, sí, sí. En esta parte de afuera. Tengo campo eléctrico. Sí, no. No, porque vea que aquí estoy fuera del frente de ondas. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto me da? Dice sería 0 también. ¿Y en este otro lado? ¿Qué hay? 0. ¿Hacia dónde va el DDL? Ah, bueno, ahí iría para abajo, entonces ahí sería perpendicular y ahí se daría 1. No, porque vea que el campo eléctrico va para arriba. Ay, Entonces sí, sí, lo sería estoy viendo con X. menos E por lo que mide la longitud de esa Menos C. espira Ok. imaginaria. Sí, Ujú, menos E. Crisel, Ok. Sí, profe. ¿le quedó claro esa integral? Sí. Ahora, ¿cuánto da el flujo? ¿Cuánto da el flujo magnético aquí? En esta parte. Vea que el flujo sería el campo magnético por el área. ¿Y cuál es el área? Si quieren lo pueden ver en esta otra figura. ¿Cuál es el área de esta sección? ¿Crisel? A por X. Que dijimos que esto de aquí a aquí mide X. Sí. Roy. Sí, profe. Ok, entonces si lo derivo, ¿cuál sería la derivada del flujo con respecto al tiempo? B es constante. Bueno, porque estoy suponiendo, digamos, un campo eléctrico y campo magnético. El área sale de la derivada. ¿Y cuál es la derivada de X con respecto al tiempo?
Esa sería la velocidad que tengo. ¿Y cuál es la velocidad de una onda electromagnética? La velocidad de la luz. Ahora si metemos esos resultados en esta ecuación, nos queda entonces que menos E por A es igual a menos esa derivada. ¿Cierto? Entonces el área se cancela y el menos se cancela. ¿Me siguen? Roy, Crystal. De momento sí, profe. Ok, entonces ahí tenemos la primera conclusión. Que en todo momento el campo eléctrico es igual al campo magnético por la velocidad de la luz. Entonces van a ser proporcionales entre sí. ¿Me siguen? Roy, Crystal. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora vamos a la ley de Ampere. Nada más que en la ley de Ampere voy a devolverme acá para copiarla de nuevo, porque esta no me la sé por completo. Entonces ahí tenemos que la integral cerrada del campo eléctrico, del campo magnético, producto punto diferencial de longitud, es igual a ¿quién? Habíamos dicho que la corriente es cero, porque no tengo partículas moviéndose en la onda electromagnética. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Acuérdense que aquí esto lo habíamos visto con con la parte de la corriente de desplazamiento. ¿Sí leyeron esa parte? Roy, Crystal. ¿Sí o no? Crystal. Yo no he leído nada de esta semana. ¿Rey? Compañera. Roy. Que eso lo vimos la semana pasada. Bueno, profe, tengo que levantarme. ¿De qué me perdí? No, que les estaba diciendo de la ley de Ampere. Ajá. Que vamos a usar la generalizada utilizando el concepto de corriente de desplazamiento. ¿Se acuerda de la corriente de desplazamiento?
creo, o sea, me acuerdo, o sea, mencionaba como, me acuerdo que la vimos, pero no me acuerdo exactamente qué era. Ya. Ok. Entonces, bueno, la corriente de desplazamiento era que uno podía ver la corriente a partir del flujo del flujo eléctrico, ¿verdad? Que es el campo eléctrico por el área. Así en términos generales. Entonces, como no tengo corriente propiamente dicha en una onda electromagnética, entonces lo que voy a usar es el flujo eléctrico. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo, digamos, si pongo la espira acá? Si pongo la espira acá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede en esta parte? ¿Cuánto me da esta integral? B punto de dl. Como no hay campo magnético, entonces eso me da 0. En este lado, ¿cómo es el campo magnético y el DDL? Crystal. Ok, el campo magnético y el DDL son perpendiculares. Por lo tanto, esa integral me da 0. Para este otro lado también me va a dar 0. Pero para este lado, esto me va a dar A por B o B por A. Campo magnético por la longitud. ¿Me sigue? Y ahora, ¿cuál es el flujo eléctrico? Vean que es nada más para esta sección. Entonces, como esto tiene una distancia X, entonces yo puedo decir que el flujo eléctrico es igual a ¿quién? Roy. Vea que el área iría en esta dirección. Entonces sería el campo eléctrico por el área. ¿Me siguen? ¿Y cuál es el área? El área sería A por X. Por lo tanto, si lo derivo, sería la derivada de X con respecto al tiempo, que eso es la velocidad de la onda. ¿Verdad? Y ojo que estamos tomando una onda plana. Entonces, eso sería, el cambio del flujo con respecto al tiempo sería E por A por C. Por lo tanto, entonces, si metemos los resultados acá, nos va a quedar que B por A es igual a mu sub 0, epsilon 0 por E por A por C. ¿Me siguen? Roy, Crystal.
Sí, profe. Sí, pero ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho de la ecuación que acabamos, bueno, la ecuación anterior a esta, habíamos dicho que el campo eléctrico es igual a la velocidad de la luz por el campo magnético, ¿cierto? Sí, profe. Entonces yo lo cambio acá. Vean que A lo puedo eliminar y B también lo puedo eliminar. Entonces me queda que 1 es igual a mu sub 0, epsilon sub 0, C al cuadrado. Sí. Sí, profe. Entonces, la velocidad a la cual se mueve una onda electromagnética depende de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Entonces, la velocidad, en el caso de que sea, en el caso de que sea en un material, la velocidad va a ser igual a 1 entre la raíz de mu por epsilon. Donde ahí tenemos la velocidad de la luz en el medio y la velocidad de la luz en un medio va a depender entonces de las constantes eléctricas y las constantes magnéticas del material en el que estamos. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Ok. Entonces aquí podemos, este es como las conclusiones de lo que hemos llegado. Entonces, la onda siempre va a ser transversal y el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Siempre. Y se mueven en la dirección de propagación de la onda. O sea, siempre se mueven en la dirección de la onda. ¿Está claro? Y la dirección de la onda yo la puedo sacar a partir del producto cruz del campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico va a ser proporcional al campo magnético y la constante de proporcionalidad es la velocidad de la luz o la velocidad del medio, ¿verdad? En caso de que estemos en otro medio diferente. La onda viaja en el vacío con una rapidez definida e invariante. O sea, siempre va a tener la misma velocidad y no necesita ningún medio para transmitirse. O sea, no necesita un medio para oscilar como tal. En realidad, para esa oscilación, lo que pasa es que el campo eléctrico variable genera el campo magnético y el campo magnético genera el campo eléctrico. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y las ondas van a estar entonces en fase. ¿Qué significa que están en fase? Que cuando yo calculo acá o cuando yo K son la misma y estas omega son la misma para ambas ecuaciones. ¿Está claro? Crystal, Roy. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, ya vimos que, bueno, eso era lo que les estaba hablando ahora, que la
fuente de ondas va a emitir ondas de manera isotrópica. O sea, va a emitir ondas en todas direcciones de la misma forma. ¿Ok? Y ya vimos un poco la ecuación. Que eso era lo que estábamos viendo. En caso de que la onda se mueva hacia el eje X negativo, entonces acá nosotros tenemos que poner positivo el omega t. ¿Verdad? Para que era lo que les estaba diciendo cuando estábamos viendo la parte de ondas. ¿Ok? Y aquí, nada más para que lo tengan en cuenta, esto era lo que les estaba diciendo. En caso de que estemos en un medio diferente al del vacío, entonces la velocidad va a depender de la permitividad del material y la permeabilidad magnética del material. Bueno, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del material. ¿Sí o no? Y ahí para adelantarles, vamos a tener un número n, que ese lo vamos a ver como el índice de refracción, que lo vamos a usar más adelante, y ese índice n va a estar relacionado como la velocidad de la luz sí, la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad en el medio. ¿Ok? Entonces, esto me va a indicar un poco la refracción de las ondas cuando las tenemos ahí. No sé si hay alguna duda, pregunta. Compañeros, compañera. Crystal, Roy. De momento creo que no, profe. Ok, esto del vector de pointing, entonces lo vemos el viernes y hacemos algunos ejemplos. Y empezamos con la materia de la otra semana. Ok, entonces ahí, más que todo, como para que lo tengan en cuenta. No sé, digamos, si tienen alguna pregunta o algo. De mi parte no, profe. Muchas gracias. Yo Ok, tampoco, profe. con gusto. Bueno, Roy, entonces nos vemos el viernes y mucha suerte ahí con el quiz. Traten de hacerlo, ¿verdad? No tan pegado por aquello de que ocurra algún percance o algo con el TEC digital. Entonces que puedan tener tiempo de resolver. Igual, digamos, yo poder ponerles alguna cuestión. Ok, entonces cualquier cosa ahí Ok, nos profe. estamos hablando. Bueno, hasta luego.